Queridos hermanos, escuchamos el libro de Samuel hoy y vemos que Saúl ha venido persiguiendo a David porque ve en él una amenaza. Ha lanzado una lanza y David se ha esquivado. Y hoy vemos pues que Saúl busca con ahínco a David para matarlo porque ve una amenaza en él. Y el texto nos dice claramente que mientras lo está buscando en las montañas, Saúl tiene que hacer una necesidad fisiológica, se mete en la cueva y hace la necesidad fisiológica y fuera de eso se acuesta a dormir. Y entonces David lo observa, va y corta el manto y cuando Saúl sale de la cueva, David lo alcanza y le dice: mi señor, tú estabas en mis manos, yo no he querido hacerte daño. ¿Por qué haces caso de los que dicen que yo quiero derribarte, derrocarte o destruirte? Yo no levantaré mi mano contra el ungido del Señor. Esa es la centralidad de este texto. ¿Qué es lo que podemos notar aquí? Que Saúl tiene envidia, que Saúl tiene miedo, que anteriormente vimos en el texto de que la gente está cantando. Sí, cuando David mata al filisteo. Saúl ha matado 1000, pero David ha matado 10,000. Y se le metió la envidia, se le metió la codicia, la envidia porque decían: a él lo reconocen más y a mí me reconocen menos. Entonces la envidia lleva al odio, porque no puedo alcanzar o porque los otros no me tributan y no me dan el honor que yo quiero. Y quiero destruir al que está frente a mí. Ese es el pasaje. ¿Y qué va a suceder con esta actitud de Saúl? Pierde la bendición divina. ¿Y qué hace David? Granjearse la bendición divina, primero por respetar el ungido del Señor. O sea, no es David el que aplica la justicia, es Dios el que aplica la justicia. Como David sabe esperar, viene la bendición de Dios sobre David y la maldición sobre Saúl. Esto es lo que nos tiene que enseñar a nosotros este texto hoy, de que sin Dios no hay nada, no hay proyecto posible, no hay posibilidad de un proyecto. Sin Dios estaremos dando vueltas sin llegar a ninguna parte. Sin Dios construiremos en vano nuestra casa y sin Dios no puede haber absolutamente nada. Cada uno de nosotros tiene que granjearse la bendición divina. Y uno se granjea la bendición divina primero guardando los mandamientos, siendo humilde, pidiendo a Dios, orando y suplicando. Porque en la medida que no supliquemos a Dios y no pidamos a Dios, pues no tendremos el Espíritu Santo. Y al no tener el Espíritu Santo estaremos en la oscuridad. Y al estar en la oscuridad pensaremos que estamos despiertos, pero estamos dormidos. Estamos en la ceguera espiritual. Pensamos que vemos, pero no vemos nada. Pensamos que escuchamos, pero no escuchamos nada. Escuchamos las personas en el mundo material, pero el mundo espiritual implica que el alma esté despierta. Cuando no oramos, el alma está dormida. Cuando no hacemos sacrificios, el alma está dormida. Cuando no somos humildes, el alma está dormida. Y al estar dormida, las cosas espirituales está abierta a las cosas materiales. Y el alma abierta a las cosas materiales, más material se vuelve. Materia trae materia, más, sí, las comidas, los lujos, sí, la vida muelle, todas esas cosas atraen materialismo, comodidad, todo. Pero cuando nos ponemos en el espíritu,
El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Entonces el espíritu se centra en Dios. El espíritu se pone en sintonía con Dios. El espíritu llama a Dios y el espíritu lo hace con humildad. En el Espíritu Santo entonces tenemos luz. Es el Espíritu Santo el que nos saca del error. Yo no los puedo convencer de nada. Es el Espíritu Santo el que los ha sacado a vuestras mercedes del error. No soy yo. Es el Espíritu Santo que habla en cada uno de vuestras mercedes. Y solamente podéis recibir el Espíritu Santo si oráis, si cerráis la habitación, como dice el Evangelio, en lo secreto. Vuestro Padre que está en lo secreto os dará la recompensa. Porque los fariseos, los escribas y los publicanos baten las filacterias, sí, unos rollitos que tenían escritos en hebreo donde se aprendían los salmos de memoria, y entonces y empezó a sacudirlos y a decir el salmo y a recitar pasajes completamente de memoria, y la gente se quedaba, sacudía las filacterias con los rollitos colgando ahí, escritos en papel y en papiro, de papel y papiro. El Señor dice, eso no es. Hay que entrar en el silencio del corazón. Entonces, con Dios, nadie nos puede interrumpir la comunicación con Dios. Solamente necesito cerrar mi habitación y ahí lo encuentro. Pero necesito estar con humildad, doblar las rodillas, dejar las preocupaciones, dejar las inquietudes, dejar los miedos, dejar todo y decir, Señor, aquí estoy, no soy nada, no sé nada, instrúyeme tú, ilumíname tú, tú eres mi Dios, yo no soy nada. San Francisco de Asís se pasaba las noches diciendo, mi Dios y mi todo, yo no soy nada, mi Dios y mi todo, yo nada soy, mi Dios y mi todo, yo nada soy. El que lo es Dios, Dios debe de estar en mí, es en mi cuarto que entro y es el que me muestra en qué error estoy. Yo no puedo convencer a nadie de que está el error porque las personas mundanas no entienden. Por más que se les enseñe, no entienden. Tienen los oídos embotados, el alma embotada, y es un pueblo de dura cerviz. No entiende. Así estaba Saúl. ¿Por qué estaba Saúl? Porque había consultado brujas. Nos dice la Sagrada Escritura que se fue a buscar una pitonisa. ¿Sí? Nos dice la Sagrada Escritura que invocó el espíritu de Samuel. Y Samuel se le apareció y dijo, ¿por qué me perturbas en el sueño de los muertos? Y entonces nos da a entender la Sagrada Escritura que Saúl, por consultar pitonizos o pitonisas, en ese caso es una pitonisa, porque él se disfrazó para que no se diera cuenta la pitonisa que él era el rey. Y la pitonisa se da cuenta después que él era el rey. ¿Por qué has hecho esto? Se trajo la maldición. Eso nos muestra la Sagrada Escritura, que cuando vamos a consultar pitonizos, traemos maldición y ruina a nuestra familia. O sea, Saúl se trajo la maldición del reino por consultar pitonizos o pitonisas. Y David solamente confió en el Señor. Entonces, ¿cómo tienen luces vuestras mercedes? Yo de todas maneras hoy veo que adquirí una obligación aquí. Sí, porque yo pensé que solamente había una persona aquí. Sí, entonces ya sé que había un año y medio sin confesión. No sé si sin Eucaristía, o sea, eso ya me llama. Entonces, yo dije, por eso, aunque me toque derramar la sangre, de ir a alguna parte que esté una persona así, sé que tengo que responderle a Dios. ¿Sí?
Porque si alguien está obedeciendo y los otros están desobedeciendo, es decir, yo así me toque derramar la sangre o lo que sea, yo tengo que cumplirle a Dios. Entonces, seguramente habrán como aquí, habrán otros que uno no se ha dado cuenta. Entonces, pidámosle al Señor que seamos honestos, ¿sí? Y que recuerden que los verdaderos pastores están dispuestos a dar la vida por el rebaño. En eso se dan cuenta que son pastores buenos. Si un pastor no está dispuesto a dar la vida por el rebaño, no es un buen pastor. Eso está en el Evangelio. Yo no estoy inventando otra cosa. Un pastor es capaz de dar la vida por el rebaño. Sí, en eso, porque entonces dice el Señor, los otros son asalariados. Y Dios no quiere asalariados, quiere pastores que le cuiden el rebaño y cuiden el rebaño de acuerdo con el pastor santo y el único y verdadero pastor que es el Señor. Por eso el rebaño es del Señor. Nosotros solamente administramos el rebaño del Señor, administramos la sangre del Señor. Y es el Señor el que celebra la Eucaristía, es el Señor el que perdona los pecados, es el Señor el que bendice. En cualquier sacerdote que esté ordenado, cuando van donde un sacerdote, es el mismo Dios que bendice. Pero debe hacerlo en comunión con la iglesia, no con otra cosa que no es iglesia. Pidámosle pues a nuestro Padre Dios que nos dé la intuición del Espíritu Santo, la luz del Espíritu Santo para no caer en el error ni en la confusión. Porque el error es del diablo. La oscuridad es del diablo. La duda es del diablo. En Dios no hay dudas. En Dios uno tiene claridad de lo que está haciendo. En Dios no está uno como una gelatina. En Dios está uno firme. Y con Dios es sí, sí. No, no. Porque lo demás viene del mal. Que el Espíritu Santo les ilumine a todos vuestras mercedes para que sean fieles en medio de las adversidades y de las persecuciones, porque cuando uno es perseguido por causa del Señor, hay que sentirse alegre. Cuando empiezan a perseguir a uno por causa del Señor, dicen, voy por buen camino. ¿Sí? Cuando se mete uno en la mediocridad y nadie dice nada de uno, pues quién sabe. Solamente los árboles que tienen frutos les tiran piedras, porque los que no tienen frutos, ¿para qué gastan? No hay nada. ¿A qué le tiro? Si yo quiero coger unas mandarinas, unas naranjas, pues por lo menos no me sé subir al árbol, a ver si le tiro una piedra, a ver si en la puntería cae algo. ¿Sí? No hay un árbol que no tiene nada para que. ¿Quién tontamente le tira piedra a un árbol que no tiene nada? Como la costa una vez yo de muchacho me subió un palo de mangos porque siempre me gustan los mangos. Y era el único mango y unos berriondos muchachos abajo agarraron un palo con un boomerang y cuando yo fui a coger el mango, ¡pah! Lo tumbaron ellos y se fueron corriendo y yo perdí la subida. ¿Sí? O sea, ¿qué buscan un árbol uno? Los gustos. Si no hay frutos, el diablo no está persiguiendo. Si no hay frutos, el diablo no está poniendo zancadillas. El diablo pone zancadillas donde está la verdad, porque él sabe dónde está la verdad, donde hay honestidad y donde se hace lo correcto. Que atraigamos la bendición de Dios como David. Si tomamos la actitud de David, atraemos la bendición de Dios. Y si tomamos la actitud de Saúl, nos atraemos la maldición, porque a Saúl se atrajo la maldición de Dios. Gloria a Patria,